va más allá de la cuestión de la falta de voluntad, de qué tipo complicado que sea no se da cuenta que está desperdiciando su vida. La cantidad de veces que la familia llega al consultorio pensando que es un tema de falta de voluntad. La adicción, el consumo problemático de cualquier sustancia, o mismo la adicción, hablando de adicciones comportamentales, o sea, no asociadas al consumo, sino a actitudes. Pero cuando estamos hablando de adicciones, de un consumo de una sustancia, en una primera instancia ya sea lícita o ilícita, cuando estamos hablando de una actividad, ¿no? La cual termina coaptando todas las dimensiones de la persona y evidentemente termina aislándolo de su familia, amigos, haciéndolo perder el trabajo y termina convirtiéndose en la totalidad del mundo externo como interno de la persona. Estamos hablando de adicción. Y estamos hablando, por supuesto, de un problema en el cual entramos psiquiatras, psicólogos, todo el equipo de salud mental, el médico de cabecera, toxicólogos y, por supuesto, la familia y todo el sistema de contención de la persona implicada. Después de todo lo que hemos visto en el podcast de hoy acerca de las implicancias de la salud mental para la vida del ser humano, hemos ideado junto con SAE la propuesta de una campaña de salud diferente. Tu libertad comienza hoy. Viktor Frankl, autor que me gusta citar bastante, en uno de sus libros más célebres, Psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración, él termina diciendo: la última de las libertades o la gran libertad humana es elegir su propia actitud. Creemos que muchas veces los problemas de salud mental nos quitan esa libertad, nos quitan el control, nos quitan el volante de nuestra vida. Queremos en esta campaña poder, en base a una atención personalizada, en base a una atención oportuna, si es que te sentiste identificado en alguno de los puntos que hemos tratado hoy, si es que te sentiste vos o alguien de tu familia que pudiera tener que ver con alguno de los padecimientos que hemos relatado, esta campaña es para vos. Te esperamos. Cuando estamos hablando de una sustancia ilícita, de entrada el solo consumo de esta, al margen de un problema médico, también termina siendo un problema legal. Cuando hablamos del consumo problemático de una sustancia ilícita, como son las bebidas alcohólicas, tal vez un punto de quiebre para poder identificar si por ahí mi familiar, la persona cercana a mí o mismo yo puedo estar padeciendo un problema de un consumo problemático, hablando de esto que coloquialmente se habla como el uso y abuso de una sustancia. Podríamos tal vez puntualizar en que la persona que está en un consumo problemático, con el pasar del tiempo y de forma progresiva, va a focalizar su vida entera, su pensamiento, su motivación y su accionar en base al consumo de esta sustancia. Entonces, de pronto, sus responsabilidades ya no importan más en la escala de valores ante el consumo. De pronto, la familia, el trabajo o incluso las cosas que en un momento eran, digamos, gratificantes para la persona, dejan de ser de importancia ante la imperiosa necesidad de consumo. De pronto, la totalidad de la vida interna para esta persona es el consumo. Es bueno tomar en cuenta de que cuando hablamos de un consumo problemático, muchas veces estamos hablando de una patología dual. Un ejemplo, la persona que tiene, estudios hablan de que el consumo de alcohol, el consumo problemático de alcohol es muy frecuente en personas con ansiedad social. Esto lo vamos a ver a continuación, en el sentido de que una persona con dicho padecimiento necesita progresivamente de un aumento del consumo de alcohol, tanto en frecuencia como en cantidad, para esto de poder relajarse. Claro, en un momento deja de ser un relajante y se convierte ya en un problema de adicción. Esto hace que desde la parte psicológica, muchas veces cuando hablamos de una persona con una conducta adictiva, tengamos que tratar no solamente la conducta adictiva per se, sino también la condición psicológica, psicopatológica de base que lo acercó a dicho consumo. Entendiendo bajo esta lógica de que hay ciertos mecanismos y ciertos núcleos en nuestro cerebro que desencadenan mecanismos de recompensa, los cuales evidentemente se ven alterados en una persona que tiene un padecimiento producto de una conducta adictiva. Es bueno tomar en cuenta, como decía un principio, de que estamos hablando de un problema multicausal. Entonces, cuando hablamos de una adicción, hablaremos de una condición neurobiológica de base. Hay personas que tienen más propensión o una conducta adictiva. Estaremos hablando, como decíamos hace poquito, de una condición psicológica de base.
muchas veces un quiebre emocional, un duelo, la jubilación, el retiro cuando no se encara de la mejor manera puede provocar una situación de quiebre emocional que facilita que la persona entre en el consumo, pero eso también es bueno entender que la alteración o la disfuncionalidad en la red de apoyo, entendiendo ambientes familiares extremadamente difíciles, tóxicos por momentos, y todo este tipo de disfuncionalidades vinculares que tristemente hoy por hoy es bastante frecuente, hace proclive de la situación de la persona que va a entrar en una situación de consumo. No es lo mismo padecer, y esto en cualquier cuadro de salud mental, no es lo mismo padecer un cuadro psicopatológico, un cuadro de salud mental en un ambiente familiar estable que en un ambiente familiar disfuncional. Probablemente uno de los principales indicadores o uno de los que se hace más patente para el grupo familiar es el aislamiento. Ese aislamiento que hace que la persona de pronto ya no comparte como antes, ese aislamiento o ese enclaustramiento en sí mismo de la persona que hace que evada, descuide no solamente la parte social de la vida, que es compartir, sino las responsabilidades. De pronto, cuando el mundo externo de la persona empieza a caerse, porque esta persona que era muy responsable en el trabajo, de pronto tiene fallas que nunca hubiéramos pensado que tendría, de pronto cuando este padre amoroso tiene excesos de conducta, de pronto cuando cada vez que tenemos una reunión social, esto termina en una pelea porque alguien se fue de copas y esto se convierte en una situación frecuente, cuando de pronto el quiebre de la funcionalidad de la persona se hace patente, es ahí cuando ya sonaron todas las alarmas y necesitamos urgentemente tomar medidas. La autoevaluación es un tema peligroso en tanto y en cuanto todos tenemos sesgos. Pensemos lo siguiente: la Organización Mundial de la Salud, cuando habla de salud mental, no solamente habla de sentirse bien, sino de cumplir de manera funcional el conjunto de actividades y roles que nos desempeñamos. Pensemos lo siguiente: sentirse triste o estar preocupado es una cuestión del día a día y la vida no es medicalizable de por sí. Pero cuando de pronto el funcionamiento normal, funcionalidad, palabra importante, se convierte en una dificultad y ya no puedo hacer lo que hacía antes o lo hago con un esfuerzo mucho mayor, es ahí cuando necesitamos buscar ayuda. Sostenerme en mis propios conceptos, lo que significa estar bien y estar mal, a veces me puede jugar una mala pasada. Si yo siento que funcionar, que ejecutar mis roles y funciones, como lo hice siempre, de un tiempo a esta parte o me resulta muy difícil o directamente no logro concretarlo, bueno, es momento para buscar ayuda y para buscar una orientación en este tema. Probablemente una de las situaciones más difíciles para aquellos que trabajamos en salud mental, porque evidentemente el consumo problemático termina, palabra fuerte, crudo pero cierto, deshumanizando a la persona que lo padece. Y me pongo siempre intento ponerme siempre, hay que estar en la piel de aquellos padres, de aquel cónyuge, de aquel hijo, de aquel amigo que ve deteriorarse, caerse a pedazos la vida del ser querido. Se convierte en algo muy doloroso porque de pronto esta persona que entraña tanto afecto para mí se convierte en una persona que veo que procede a autodestruirse, porque es una persona que puede convertir, no solamente significa un peligro para sí misma, sino en un perjuicio para aquellos quienes están al lado. Por eso que muchas veces se presenta dentro del entorno familiar esto que se conoce como emotividad expresada, ¿no? Aquella persona que tiene que cuidar, que tiene que gestionar muchas veces la vida de alguien que padece por un cuadro de adicción, termina con sentimientos encontrados y evidentemente en muchas ocasiones el apoyo psicoterapéutico o incluso psiquiátrico termina siendo pertinente para aquella persona que cuida del paciente adicto en una primera instancia. Es necesario tomar en cuenta lo siguiente. A veces la falta de límites o a veces no querer tener problemas hace de que en la mejor intención yo pueda sostener o yo pueda a veces
predisponer cierta actitud de consumo problemático. Cuando el problema ya hizo ebullición, necesitamos buscar ayuda profesional. Pero hay una palabra necesaria y a veces tan poco ejercida que tiene que ver con la falta de límites. Probablemente los límites que nosotros coloquemos de manera prudente en el ambiente familiar, en momentos de paz, evidentemente, ayudará o evitará que llegue a estos momentos conflictivos. Si en algún momento yo siento que todo límite fue rebasado, por supuesto que necesito ayuda profesional en ese momento. Es bueno tomar en cuenta lo siguiente: la internación en salud mental es un recurso necesario muchas veces que tiene que articularse con otros actores dentro del proceso terapéutico. La internación es el recurso que utilizamos cuando el tratamiento ambulatorio claramente alcanza un límite. La internación es el recurso necesario cuando el paciente, producto del estado en el que está, corre riesgo, o terceros en su caso. La internación en salud mental es un estadiaje intermedio dentro del proceso, el cual continuará después de dicha internación. Todos los actores involucrados, el psiquiatra de cabecera, el psicólogo, el terapista ocupacional, la familia, los amigos, en algunos casos también la comunidad de fe, la iglesia a la cual la persona pueda concurrir, todos somos actores que estamos en el antes, durante y después del proceso. Es necesario tomar en cuenta de que cuando estamos hablando de un cuadro de adicción, cuando hablamos de un consumo problemático, la medicación es necesaria. La intervención del psiquiatra es necesaria, sin lugar a dudas. Pero de igual manera, de manera igual imperiosa, el hecho de que el paciente esté siguiendo un plan farmacológico, esté tomando determinadas medicaciones, no implica que uno pueda licenciarse de la necesidad de un apoyo y un seguimiento psicoterapéutico. Como decía hace un momento, el problema de la adicción necesita entenderse desde lo que pasó en la mente de la persona antes de llegar a este punto. Entonces, es por eso que la farmacología, la psicofarmacología, en la cual está el tratamiento que va a dar un psiquiatra, necesita estar acompañada de cerca con el seguimiento psicoterapéutico. Esta situación en la cual la persona con adicción tiene un cuadro de base, muchos lo plantean como el problema del huevo o la gallina muchas veces, ¿no? La ansiedad y la depresión de la persona adicta o de la persona con adicción fue la causa o el sustrato fértil en el cual se gestó dicha adicción, o viceversa, fue la adicción lo que eventualmente con el inevitable deterioro de los vínculos y la vida tal como la persona lo conocía, generó otra vez el terreno fértil para que la persona concretamente se deprima. La respuesta sería sí en ambos casos. Esto es lo que se conoce como patología dual. Más del 70% de las personas que están en este momento en un cuadro de adicción pasan por esta dinámica en la cual uno necesita tratar pertinentemente la adicción, pero no dejar de lado aquel cuadro psicoemocional que viene siendo el sustrato o en algunos casos el resultado inevitable. Primero, la apertura de la persona a buscar ayuda. Evidentemente, mientras más comprometida está la salud mental de la persona que padece una adicción, la voluntad de cambiar va a estar mucho más doblegada. Evidentemente, mientras más a tiempo se encare esta situación, pues va a ser mucho más fácil salir de esto. La red de contención. Una persona que tiene alrededor suyo una comunidad de familia, amigos, colegas de trabajo, hermanos de su comunidad religiosa, si es que la persona asiste a una iglesia. Evidentemente, el trabajo compenetrado y mancomunado de todas las personas en la red de contención de esta familia hace la diferencia. Y a esto quisiera adherir el hecho de que tal vez la clave del asunto no solo está en las cosas que hacemos para rescatar a esta persona, sino cuán oportuno actuamos para evitar que la persona profundice más este problema. Se puede salir de este problema. Habría que hacernos varias preguntas.
Primero, ¿intentaste solo? Porque es necesario que nuestra red de contención se involucre en el proceso. ¿Cuántas veces me llegan a mi consultorio personas que dicen, tengo este problema pero no le digo a mi familia porque esto tengo que salir solo? Y es cierto que cada familia tiene sus peculiaridades. Es más, probablemente la disfuncionalidad de cierto grupo familiar aceleró el proceso de adicción en la persona, pero no nos neguemos a involucrar a la familia y para aquellos quienes somos profesionales en salud mental, a generar todos los dispositivos y mecanismos para poder involucrar a la familia dentro del proceso. Evidentemente es necesario tomar en cuenta de que llegar hasta acá fue un proceso, salir de este punto también será un proceso. Esto implica ser constante y dentro de lo que por supuesto se permita disciplinado, no solamente en el cumplimiento del tratamiento psicofarmacológico, de la toma de la medicación, como en los grupos de ayuda, como en el proceso psicoterapéutico. Mientras más la persona se aferre a estos mecanismos de salvataje y evidentemente más deje aquellas situaciones que predispusieron el consumo, más chances tendremos de salir. El miedo no debería ser un problema, un obstáculo a la hora de defender los valores más importantes de nuestras familias. La primera clave para poder trabajar en la mente del adolescente es la información. En otras palabras, no deberíamos tener miedo a hablar acerca de estos temas siempre que sea oportuno con los menores de edad. Segundo, si es que la intolerancia y la frustración muchas veces termina siendo un rasgo fundamental de aquella persona que entra en el consumo, habría que ponernos a pensar cómo nos manejamos los progenitores con este tema. Tal vez el ejemplo con relación a las figuras paternales no están del todo aceitados o no están funcionando de la mejor manera. Tercero, ¿cuán abierta es la comunicación con mis hijos? Si de pronto yo siento que hay cosas que no puedo hablar con ellos, si de pronto hay límites que los cuales me siento en este momento incapaz de colocar, otra vez estoy empezando a adentrarme en un terreno peligroso. Y lo frontal que yo sea en la elaboración de los principios en mi casa será un elemento protector para que mis hijos eviten caer en problemáticas de consumo. Este es uno de los puntos que más miedo generan a las personas que atraviesan por este problema, porque a medida que la persona empieza a recuperar, puede discernir, puede hacer una diferencia entre cómo me siento ahora y cómo estaba hace un par de meses atrás, y la posibilidad de recaer genera un pavor tremendo en las personas que padecen este problema. El bienestar necesita convertirse en mi estilo de vida, o sea, no basta solamente con el tratamiento del psiquiatra, no basta solamente con las dinámicas y las reflexiones que yo pueda sacar de un proceso terapéutico con mi psicólogo. Necesito, apoyado por todos los profesionales que tengo trabajando conmigo, generar hábitos de vida que sean saludables. Mientras más la persona abrace estos hábitos en conjunto con todo el tratamiento que ya está recibiendo, serán menos las posibilidades de recaída. La recaída es algo que no quisiéramos que ocurra, pero que bien puede ocurrir. Ahí entrará precisamente la pericia del profesional a cargo para animar, para contener, para motivar y para encuadrar e incursar otra vez a la persona en el proceso que ya inició. La campaña Tu Libertad Comienza Hoy precisamente va a abordar estas dinámicas de manera particular con aquellos pacientes que por ahí puedan verse reflejados en este problema de consumo. Queremos hacer la invitación, junto con SAE tendremos una campaña para todas las personas que puedan verse de alguna manera implicadas en este problema de adicción y consumos problemáticos. Tu libertad puede comenzar hoy. Te esperamos.